Hechos 2, 37 al 39 es el texto de esta mañana. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Imagínense lo que le voy a estar relatando en este breve momento. Un joven cristiano sube por una escalera mecánica en un centro comercial, en un mall, y hace como que está hablando por teléfono, se sube detrás de una persona y empieza a decir en voz alta lo siguiente: sí, a ti te digo, Dios tiene un propósito para ti, nunca pienses lo contrario. Cambia la escena con otra persona adelante. Este joven dice: sí, yo sé que me escuchas. El tiempo es corto, es impredecible. Es mejor que estés claro en qué va a pasar después que mueras y partas de esta tierra. Hay salvación en Cristo Jesús. Cambia la escena, el mismo muchacho, otras personas adelante, y él dice: hey, a ustedes les digo, crean en Jesucristo para que tengan vida eterna. Luego de decir eso, el joven sale de la escalera mecánica y se va, así, sin nada. Lo que les acabo de describir es lo que en redes sociales se conoce como un reto que se llama Hagamos Viral a Jesús, donde jóvenes distintos intentan predicar el evangelio de formas, digamos, poco ortodoxas, o no poco ortodoxas, sino más bien poco convencionales, no en función a lo que normalmente se está acostumbrado uno. Ahora bien, lo que nosotros normalmente, sobre todo en esta época, nos cuesta mucho entender es cómo es que realmente Dios obra en el corazón de las personas. Hay un dicho dentro de la jerga evangélica que dice: Dios obra de maneras misteriosas. Y ciertamente eso es cierto, Dios obra de esa forma. No podemos conocer o contemplar, o más bien encapsular el mover de Dios conforme a su voluntad. Dios hace lo que quiere, Dios nos usa como Él quiere. Sin embargo, nos ha dejado en su palabra la forma en la cual nosotros podemos efectivamente hacer sobre todo la labor del evangelismo, que es justamente lo que hemos estado hablando las últimas semanas en función al capítulo 2 del libro de los Hechos. Hermanos, no hay que inventar la rueda. Muchas veces como iglesias o de manera personal, cuando afrontamos el concepto del evangelismo o de la predicación del evangelio, intentamos de pronto crear la mejor manera, la mejor forma, como la que este joven estaba en el video que les acabo de demostrar, estaba realizando. O sea, buscamos la manera del cómo llegar. Pero cuando la Biblia es clara en mostrarnos la forma en la que debemos o podemos hacerlo, la verdad es que se nos simplifica el camino. De manera que lo que sucede no es que no tengamos tal vez las herramientas para predicar el evangelio, sino que lo que nos falta es conocer nuestras propias Biblias. Porque en la Biblia está todo. En la Biblia está cómo debemos hacerlo. Y lo que vemos acá es, lo que leímos en estos pasajes, tiene que ver con lo que sucedió posterior a la predicación del apóstol Pedro. No olvidemos un poquito el contexto. Pedro se levantó luego de que en la fiesta de Pentecostés, en el lugar donde estaban reunidos, la gente comenzó a hablar en otros idiomas las maravillas de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Generó una doble respuesta. Algunas personas lo que hicieron fue responder con expectación, quedaron admirados de lo que sucedía, pero otras personas se comenzaron a burlar de quienes estaban reunidos ahí y comenzaron a decir falacias con respecto a ellos. Decían que estaban ebrios, que estaban borrachos a esa hora. Era aproximadamente las 9 de la mañana. O sea, nadie en su sano juicio, bueno, algunos sí, pero nadie en su sano juicio comienza a beber desde tan temprano. Pero eso es lo que estaba aconteciendo a esa hora. Bueno, Pedro se para y comienza a predicar. Los apóstoles se paran junto a él en un son de hacer compañía a Pedro, es decir, confirmar lo que Pedro estaba diciendo, y comenzó a predicar el primer sermón que un discípulo de Cristo predicó y que aparece en la escritura registrado.
sea, ciertamente los apóstoles predicaron antes de que el Señor Jesucristo muriera y llevara a cabo su obra en la cruz. Sin embargo, este es el primer discurso o la primera predicación del Evangelio que vemos escrita en un libro de la Biblia. Ahora, como vimos anteriormente, Pedro aprovechó la oportunidad, la contingencia, la situación se dio de tal manera que él bien podría haberse quedado callado, pero no. En otras oportunidades él había negado al Señor, pero este momento tan crucial no era para negarle, sino que era para testificar del Señor Jesucristo y de su obra. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos acá? Pedro aprovechó la oportunidad y su predicación, como lo vimos la semana pasada, estuvo enfocada en la persona de Cristo. Él habló que Cristo era el cumplimiento, ese Salmo 110, que es el salmo más citado en el Nuevo Testamento, lo explica y adjudica todas esas cosas a la persona de nuestro Señor Jesucristo. De manera que él dice, Jesús es el cumplimiento de lo que ustedes estaban esperando. Comienza hablando acerca de su persona, comienza hablando de su obra, y luego lo que hace el apóstol Pedro es apuntar a la exaltación de Cristo. Y termina en el versículo 36 diciendo, a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron por manos de impíos, a él Dios lo ha hecho Cristo y Señor. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, el texto que nosotros estamos, que es el que sigue, desde el versículo 36 en adelante, lo que vemos nosotros es cómo es que estas personas comenzaron a sentir algo luego de la predicación de Pedro. Según el texto, este versículo 37 dice que lo que primero generó en ellos fue una compunción de corazón, se compungieron de corazón. Sin ello, hermanos míos, sin el compungirse ante el mensaje del Evangelio, no hay una verdadera obra de Dios en la vida de las personas. Sabemos que hay un llamamiento general que es la predicación del Evangelio, que se hace, la invitación abierta que se le hace a todas las personas a creer en lo que Cristo hizo, a creer en su persona y también todos los beneficios que trae la obra de Cristo. Pero además de ello, esto tiene que ir acompañado con una actitud de los oyentes para que pase de ser un llamamiento general o una invitación general a ser el llamamiento eficaz, que es aquel que convierte a las personas, aquel que transforma a las personas, aquel que salva a las personas. O sea, cuando hablamos del Evangelio, las personas pueden oírlo, esa es la invitación que se hace. Sin embargo, la respuesta positiva, real, que genera el Evangelio en la persona que va a ser salvada es una compunción de corazón. Tiene que haber una compunción. ¿Qué significa compungirse? Esta expresión griega implica literalmente ser perforado. Eso es, ser perforado, ser atravesado. Es una conmoción profunda, aguda, que es interna, pero incluso se manifiesta físicamente. Esa era un poco la idea de esta expresión en el idioma griego. De hecho, esta es una palabra que aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento griego y realmente genera un impacto grande. Es ser atravesado. Eso significa ser atravesado por lo que estaba sucediendo en ese momento. Hermanos, se da cuenta cómo es que no estamos llamados nosotros a acariciar el oído de las personas cuando predicamos el Evangelio. Porque el verdadero fin del Evangelio es la conversión y la salvación de las personas. Por tanto, no buscamos simplemente tener un mensaje ameno, cercano a las personas, sino que además de ello, que es necesario sin duda, es necesario plasmar la verdad. Y lo que produce la verdad es dolor. Aquel que verdaderamente está recibiendo de parte de Dios el mensaje del Evangelio se va a compungir. No puede quedar indiferente. Ciertamente nadie va a quedar indiferente ante el mensaje del Evangelio.
ya sea que lo aceptes o que lo rechaces. Sin embargo, quien verdaderamente ha recibido el mensaje del Evangelio va a producir un fruto. Y eso es el conmoverse interiormente. De manera que si nosotros simplemente estamos hablando de un mensaje motivacional que te enseña que no hay nada imposible para ti, tienes un negocio, dale, prospera, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ese mensaje evidentemente a cualquiera lo va a motivar, pero sin duda no lo va a compungir. Ahora, ¿eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Pero eso no es para llamar a las personas que están en una situación real de desesperación. El problema es que ellos no lo saben. El problema es que la gente no reconoce la gran necesidad que tiene de ser salvado. Y eso no lo vamos a lograr simplemente dando palabras dulces, que sí son necesarias, insisto. Es necesario ser dulce, pero la verdad lo que produce es una respuesta. Y esta respuesta es ser conmovido interiormente por medio de lo que estás escuchando. Entonces, si simplemente le decimos a las personas, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, estamos haciendo el trabajo a medias porque no estamos dejando la obra para que el Espíritu Santo compunja esos corazones. Entonces, ciertamente tenemos que ser cercanos. Ciertamente el mensaje de Cristo es vengan a mí, todos los que están cansados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. Ese es el mensaje, está claro. Pero eso implica también una confrontación de la persona. Porque si no hay una confrontación de la persona, no hay una compunción en el corazón, no se ve afectado el corazón, la gente no es conmovida. Y en este caso, el producto de la predicación de Pedro, que fue apologética, cristocéntrica, y además de ello apeló a la conciencia de las personas, a hacerlas sentir como realmente deberían sentirse, culpables, es que los hombres respondieron de esta manera. Ahora fíjese bien, dice que ellos luego de esto se compungieron de corazón. ¿Pero qué fue lo que los compungió? El texto dice ahí, al oír esto se compungieron. ¿Qué fue lo que estos hombres oyeron en esa oportunidad? Versículo 36, esto es lo que oyeron, hermanos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso fue lo que los compungió, el sentirse culpables de que ellos habían sido el medio para la ejecución del que ellos mismos esperaban, el Mesías. Hermanos, lo mismo aplica para el día de hoy. Ciertamente nosotros no hemos sido, el ser humano en esta época, no ha sido el culpable literalmente de la ejecución del Señor Jesucristo. Pero sin duda, todos aquellos que hemos recibido el favor de Dios somos culpables de ello. O sea, tenemos responsabilidad de la muerte de Cristo. Tenemos responsabilidad de ello. La conmoción que produce el mensaje no solo debe ser porque Cristo murió por mí, sino que de alguna manera yo mismo maté a aquel que se estaba entregando por mí. No es solo Cristo murió por mí, sino que yo me hago responsable de que Él murió por mi culpa, no solo en mi favor, sino que yo actué con mi pecado deliberadamente para su ejecución. Hay una canción cuyo autor dice lo siguiente: pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Cuando las personas entienden que no tan solo Cristo murió por los pecados, sino que son culpables de la muerte del santo, culpables de la muerte del justo, aquel que nunca pecó, eso inevitablemente va a compungir sus corazones. Inevitablemente va a hacer que algo cambie en sí. Cuando predicamos el Evangelio, entonces no buscamos dar alivio a las personas de sus pesares, sino que
mostrarles a Cristo, porque luego de recibir el mensaje de Cristo, ellos van a recibir alivio. O sea, a veces tratamos de hacerle la vida más fácil a las personas con el propósito de que el mensaje sea más atractivo y les decimos todas las bondades del Evangelio, pero le estamos dando el resultado de que lleguen a Cristo. Primero tienen que llegar a Cristo, y para llegar a Cristo es necesario todo esto. Cuando los hombres oyeron que Pedro los estaba responsabilizando de la muerte del Señor, ellos se compungieron de corazón. Yo lo decía la semana pasada, hermanos, sin Cristo no has predicado el Evangelio. Si no has hablado de Cristo, su persona, su muerte, su obra redentora, dentro de una conversación no puedes sentirte conforme con que supuestamente has predicado el Evangelio. Predicar el Evangelio no es hablar de Dios. Tú hablar de Dios lo puedes hacer con cualquier tipo de persona. Ahora, ¿qué Dios habla a la otra persona? Bueno, pero cuando hablas de Jesús estás definiendo realmente el mensaje. Sin Cristo no hay predicación del Evangelio. Si no hablas de Cristo, no hay predicación del Evangelio. Los hombres se dieron cuenta de lo que habían hecho. Ahora, hermanos, hay algo interesante en estos textos. Estos textos nos muestran que luego de que Pedro predicó, fueron los hombres los que le dijeron a él, ¿qué haremos? Fíjese que aquí no hay como la intención de Pedro de darle la solución ipso facto. Él no intenta decirle, este es el mensaje, ahora tienen que hacer esto. Sino que el texto nos muestra que hubo un lapsus en el cual él terminó su sermón y la gente se compungió y las personas propiamente desearon decir, Pedro, ¿qué hacemos entonces? Se dieron cuenta y ellos mismos, por voluntad propia, intentaron conocer qué es lo que debían hacer con su condición. Y fíjese que eso es totalmente contrario muchas veces a lo que nosotros conocemos como evangelismo. Porque cuando evangelizamos a una persona, nosotros comúnmente intentamos hacerla reflexionar y que dé una respuesta. Que dé una respuesta inmediatamente. Le hablamos del evangelio y eso es lo que pretendemos. Le preguntamos, oye, luego de haber descrito todo, ¿quieres recibir a Cristo? Y uno les pregunta. O incluso algunos dicen, oye, ¿quieres hacer una oración conmigo? Y empiezan, Señor Jesús, entra en mi corazón, ayúdame, perdóname, anota mi nombre en el libro de la vida, te amo, gracias por perdonarme, dame una nueva oportunidad, amén. Muchos creen, o muchos cristianos creen que haciendo eso con las personas les han añadido al redil de Dios. Pero queridos, lo que vemos aquí es que luego de que Pedro termina su sermón, la gente tiene hambre y sed de saber qué tiene que hacer. Son las personas las que le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? No fue Pedro diciéndole lo que ahora ellos debían hacer. Y eso nos debe llevar a la reflexión. Cuando el mensaje, hermanos, es dado, son ellos los que tienen que responder. Son ellos los que tienen que responder. No olvidemos el propio ministerio del Señor. El Señor Jesucristo iba caminando por ciertos lugares. Un hombre se acerca, en Mateo 8, 22 aparece esto descrito. Un hombre se acerca y le dice, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le responde, ven tú tras mí y deja que los muertos se entierren a sus muertos. El texto no da lugar a saber qué fue lo que sucedió después con este hombre. Pero un capítulo más adelante, en el capítulo 9, vemos cuando el Señor Jesucristo iba avanzando y se encuentra con un publicano en la mesa de los impuestos, este hombre llamado Leví, más conocido para nosotros como Mateo, y le dice, sígueme. Y el texto dice en Mateo 9:9, cuando Jesús se fue de allí, vio un hombre llamado Mateo sentado a la oficina de los tributos y le dijo, ven tras mí. Y levantándose, lo siguió. O sea, la invitación fue dada, pero ¿cuál fue la respuesta? La respuesta fue de parte de este hombre levantarse y seguirle. Levantarse y seguirle. O sea,
Él no estuvo detrás de ellos persiguiéndolos. Vengan, síganme, ya, pues les dije que me siguieran. Sino que la respuesta de las personas ante el mensaje del Evangelio fue ese. ¿Se da cuenta? No necesariamente tenemos que estar detrás de las personas, aunque siempre es bueno hacer un seguimiento. Pero es necesario que la predicación del Evangelio se entienda no como un monólogo donde nosotros hablamos, sino donde es una conversación en la cual las personas tienen la chance de replicar al mensaje del Evangelio. ¿Se da cuenta la gran diferencia que existe? O sea, predicamos, pero debemos esperar que Dios haga su obra, que el Espíritu Santo toque el corazón de las personas y que sean ellas las interesadas en responder. ¿Qué haremos? ¿Qué hago con esto? Y nos cambia totalmente, radicalmente la visión del evangelismo. Hermanos, anunciemos el mensaje de Cristo, pero dejemos que ellos sean quienes tomen la decisión de hacerlo. Debemos dejarle espacio para que piensen, mediten, reflexionen y de ahí puedan responder al mensaje. Esa es la forma en la cual el Señor Jesucristo predicaba. Y esa es la forma en la cual el propio apóstol Pedro lo hizo. Él dejó que ellos respondieran, pero él estaba atento y dispuesto a darle la respuesta. Porque aquí vemos cuál es nuestra misión. Él predicó, pero no dejó la cosa ahí. Le dio tiempo para que ellos pensaran. Y cuando preguntaron, Pedro estaba disponible. O sea, imagínense, Pedro predica esto y termina, chao, buena onda, váyanse. Y se va a hacer sus quehaceres. No, él estaba atento a responder la pregunta de quienes se habían conmovido con el mensaje del Evangelio. ¿Se da cuenta entonces cuál es nuestra misión? ¿Se da cuenta cuál es nuestra labor? Predicamos el Evangelio, damos lugar a que el Espíritu Santo obre, que toque el corazón y respondemos y estamos atentos a la respuesta que las personas van a dar al Evangelio. Si ellos están interesados, nosotros les respondemos y le hablamos qué es lo que tienen que hacer. Eso fue lo que sucedió. Pedro, atento en ese momento, responde. Él estaba ahí, no siguió haciendo lo que estaba haciendo antes de lo sucedido cuando el Espíritu Santo irrumpió. No, él luego de aquello lo que hace es estar atento, expectante a la respuesta que estas personas tendrían del mensaje del Evangelio. Y fíjese acá, hermanos, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Y estos son los dos elementos que conlleva la predicación del Evangelio, la respuesta al llamado del Evangelio. Y en primer lugar, el apóstol dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Amados, el arrepentimiento es sumamente necesario. Por eso no hay predicación del Evangelio sin un llamado al arrepentimiento. El Evangelio no es llamar al arrepentimiento, escuche bien. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo llegó al trono, ascendió, está victorioso, porque luego de haber llevado a cabo su obra, su vida perfecta y su muerte en la cruz, el Padre recibió esa ofrenda. Y por medio de lo que Él hizo y su victoria, es que todos aquellos que creen en Él tienen la posibilidad de tener salvación y vida eterna. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Pero la predicación del Evangelio debe incluir, ante el interés, el llamado al arrepentimiento. Sin llamado al arrepentimiento, solo hay proclamación del Evangelio, pero no una predicación integral, porque el Evangelio busca respuesta en las personas. Y la respuesta que vemos acá, la primera respuesta, es el arrepentimiento. En un mundo como el que vivimos hoy, la palabra arrepentimiento no es una palabra apetecible para las personas. De hecho, claro está, el lema de esta época es, yo no me arrepiento de nada. O sea, nadie se arrepiente de nada. En el mejor de los casos, piden disculpas, pero no piden perdón y no hay un genuino arrepentimiento. Pero para Dios el arrepentimiento es sumamente importante. Fíjese que desde los 27 libros del Nuevo Testamento, 34 oportunidades aparece una conjugación del arrepentimiento.
sea, arrepiéntanse, arrepentidos, todas esas conjugaciones aparecen 34 veces en el Nuevo Testamento. O sea, el arrepentimiento es fundamental dentro del mensaje del Evangelio. La respuesta al mensaje del Evangelio debe ser en arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? Porque ya yo me arrepiento, puedes tener una definición tal vez de lo que significa arrepentirse, y en el mundo postmoderno hoy, el tener una definición clara es algo sumamente subjetivo. Porque yo pienso que es esto, yo pienso que es esto otro, yo pienso que... No, ¿qué es el arrepentimiento? Porque es lo que Dios demanda en respuesta al mensaje del Evangelio. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa el arrepentimiento? La idea de la expresión griega implica tener un cambio en el interior. Es un cambio que sucede en el corazón, en la mente, que abandona las disposiciones anteriores que tenía con el fin de alcanzar un nuevo comportamiento. Gráficamente podríamos decir que eso es. Es un cambio de dirección, es un cambio de pensamientos, es un cambio interior que repercute en el exterior. Eso significa arrepentirse. Eso es arrepentirse. Por lo tanto, tenemos que comprender que arrepentimiento no significa un cambio inmediato e instantáneo en un 100%, porque a veces nosotros podemos considerar que el arrepentimiento es un cambio de dirección, pero es un cambio al 100%, pero nadie puede ser transformado en un 100% de la noche a la mañana. Por tanto, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de una disposición en el corazón intencionada al cambio. Eso es arrepentimiento. El no querer ser igual, el no conformarse con ser el mismo. Eso es lo que implica tener una disposición al cambio. El Catecismo Menor de Westminster decía lo siguiente con respecto al arrepentimiento. Decía, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados, conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierten de ellos a Dios en plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Para resumirlo, podríamos decir que hay 3 elementos fundamentales que conlleva el arrepentimiento. En primer lugar, tenemos que entender que es una gracia de Dios. Dios concede el arrepentimiento, por tanto no es una obra. El arrepentimiento no es una obra de tu corazón quebrantado. Es una respuesta ante el oír lo que Cristo hizo por ti. Y eso es un don de Dios. Dios da el arrepentimiento. Dios conmueve a las personas para aquello. En segundo lugar, es un sentimiento de dolor y odio por los pecados personales. O sea, implica un remordimiento, implica un cargo de conciencia. Sin embargo, no es solamente un dolor o la regué o la embarré, sino que implica un dolor profundo por el pecado que uno ha cometido, por su naturaleza pecaminosa. Y odio por lo mismo. Y en tercer lugar, es la determinación a dejar el pecado y alcanzar una nueva obediencia. Es una determinación del corazón, amados. Eso es el arrepentimiento. Es una gracia de Dios, es un sentimiento de dolor y odio por los pecados, y es una determinación a dejar el pecado y alcanzar una nueva obediencia. No es solo remordimiento. Sin duda comienza con un dolor, porque tú te das cuenta de lo que has hecho, de cómo le has fallado a Dios, cómo has ofendido a Dios, y eso genera un dolor en uno, pero va más allá del dolor, parte del dolor, pero continúa con una determinación al cambio, con una determinación a otra cosa, ya no hacer el mismo. Herman Bavinck decía, arrepentirse y convertirse significa cambiar de opinión y de andar. Eso es. Cuando la Biblia dice arrepiéntanse y conviértanse, implica esas cosas. Cambiar de opinión, tu pensamiento cambia. Ya no piensas igual que antes. O aunque piensas igual que antes, al ver que eso está contrario a Dios, tienes una disposición a que esa mente cambie, ese pensamiento cambie. Y en segundo lugar, convertirse implica un cambio en tu andar.
en tu manera de vivir. No hay arrepentimiento sin cambio. No hay arrepentimiento sin cambio. El gran problema de este mundo, amados, es que las personas no quieren cambiar. Solo quieren que los disculpen por los errores. Discúlpame. 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 Y más que una pregunta, el discúlpame es una afirmación. Discúlpame. Ni siquiera busca realmente interiorizarse o responder positivamente al daño que le hizo a la otra persona. No es discúlpame, no, es discúlpame. Porque el ser humano, en su terquedad, en su orgullo, en su soberbia, no desea de forma natural arrepentirse y dar a conocer su debilidad. Hermanos, la mayoría de las personas a las cuales les tenemos que predicar no quieren arrepentirse. Y la respuesta ante el mensaje del Evangelio es el arrepentimiento. En la última película de Spider-Man, Peter Parker toma la decisión de corregir la vida de los villanos que han llegado desde otro universo. Él empieza a buscar la cura de cómo convertir a todas esas personas que son malas a que puedan quedarse en ese universo sin morir, pero que puedan ser reformadas. Y la dinámica de la película es básicamente eso. Pero en un momento el archienemigo del Hombre Araña, el Duende Verde, dice lo siguiente, y cito: no necesitamos que nos salves. No necesitamos que nos corrijas. Estas no son maldiciones, son dones. Así piensa la gente hoy. No necesitamos salvación. Estamos bien como estamos. Lo que antes era visto como una debilidad o como algo que no es moral, hoy es relativo. No es una maldición. No estoy mal. Tú estás mal. Y la gente no quiere arrepentirse. La gente no quiere redención porque cree que no la necesita. Ese es el mundo al cual le predicamos hoy. Un mundo que no quiere salvación. Pero nosotros estamos llamados justamente a anunciar el mensaje del Evangelio, la buena noticia de salvación, para que estas personas puedan recibir el favor de Dios, el verdadero favor de Dios en Cristo Jesús, el cual se humilló, el cual asumió los pecados de aquellos que han de creer en Él. Hermanos, no debemos olvidar que la respuesta ante el Evangelio, en primer lugar, es el arrepentimiento. Y si solamente nosotros decimos cosas bonitas, que Jesús murió por ti, tú eres tan importante para Dios que Dios mandó a lo más valioso que tenía, a su Hijo unigénito, porque te ama a salvarte. Eso suena bonito. La gente piensa y dice, Dios me ama, qué bueno, yo también me amo. Qué bueno que Dios me ama porque yo también me amo, o sea, ya son dos los que nos amamos. Es indiferente a la necesidad real que tiene de salvación. Entonces, es necesario que entendamos que ciertamente Cristo vino a morir por el pecado. Pero la intención no es, tú eres tan valioso que Dios envió a lo más valioso que tenía para morir por ti. Sino es, ¿sabes qué? Tu pecado es tan grande y estás tan perdido, estás tan condenado, que lo único que podía hacerse para que tú fueses perdonado, para que fueses arrancado de las brasas del lago de fuego y azufre, para estar en la presencia de Dios, es que lo más puro, lo más perfecto, lo más santo, se humillara a sí mismo y viniera en forma de hombre a padecer la cruz para salvarte. Pero para ello tienes que darte cuenta de tu pecado, de lo que provocaste, de lo que hiciste con tu vida. Y no tan solo con tus hechos, sino con tu propia naturaleza.
Y ante ello, el Espíritu Santo obra y produce el genuino arrepentimiento luego de compungir aquel corazón. Eso es lo que vemos, amado. El arrepentimiento. Ciertamente no buscamos ser odiosos con las personas. Queremos que sean salvadas. Pero no confundamos el ser meloso con el ser objetivo en cuanto al mensaje que predicamos. Porque esto es de vida o muerte, hermanos. Esto es de vida o muerte. Cuando hay un incendio y un abuelito se quedó dormido inconsciente por la inhalación de dióxido de carbono, el bombero no va y se mete adentro de la pieza donde se está incendiando y le pide permiso, te tengo que sacar. Lo agarra como sea y lo salva. Tal vez lo lastime agarrándolo de alguna forma, pero le va a salvar la vida. A veces tenemos que entender que para algunas personas el mensaje del evangelio les va a tener que llegar así, con un apretón de Dios de tal manera que uno va a tener que decirle las cosas y eso lo va a confrontar y lo va a llevar a la reflexión y a recibir verdaderamente la gracia de Dios. Hay gente que lo necesita, gente que lo requiere, pero tenemos que entender que sin arrepentimiento no hay salvación. Esa es la respuesta que debe tener una persona. En segundo lugar, lo segundo que dice ahí es bautícese. Bautícese, arrepiéntanse y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora tenemos que entender una cosa importante, es que aquí no está diciendo que la salvación es por el bautismo. No hay una salvación bautismal. Nadie es salvo al momento que se bautiza. Nadie recibe el Espíritu Santo cuando se bautiza. Nadie nace de nuevo cuando se bautizan las personas. No, no es eso. El bautismo es una consecuencia, al igual que el arrepentimiento, del haber sido compungido por el mensaje del Evangelio. El bautismo tiene que ver con ello. Ahora él le dice, arrepiéntanse y bautícese. Una de las cosas que tenemos que entender dentro del contexto es que, bueno, voy a spoilear, 3.000 personas se convirtieron después de esta predicación y de esto que sucedió, 3.000 personas. Pero de esas 3.000 personas no eran tabula rasa, no eran gente que venía en blanco y que nunca había escuchado hablar de Jesús. Muy probablemente muchos de ellos, tal vez la mayoría, habían seguido el ministerio de Cristo a lo largo de esos 3 años y medio que él había estado predicando por toda Galilea y por todo el pueblo de Israel. O sea, no eran personas que no habían seguido a Cristo antes. Muy probablemente muchos de ellos habían sido seguidores de Jesús. Las multitudes le seguían a él. ¿Se acuerdan de que el Evangelio relata eso? Pero en algún momento lo dejaron de seguir producto del mensaje, tal vez se decepcionaron. Muchos de ellos gritaron entre Barrabás y Jesús, gritaron por Barrabás y después gritaron crucifícalo. Entonces, cuando se dieron cuenta y el Espíritu Santo los hace responsables, les dice, los hace culpables de pecado, justicia y juicio, los convence de pecado, justicia y juicio, ellos responden de esa manera. O sea, aquí vemos personas que conocían el mensaje de Cristo. No era gente que venía de cero. Por eso es que la orden del apóstol Pedro es bautícese. O sea, no es que nosotros tengamos que predicar y la persona como que consciente, ya, tenemos que meterte al agua. Porque él dice, bautícese. No. En este contexto, todas esas personas habían oído el mensaje del Evangelio. Probablemente muchos seguían a Cristo. Entonces, ahora tenían que hacer algo, identificarse con el Señor, identificarse con Él. Y dentro de la concepción judía, cuando alguien seguía a un maestro, debía bautizarse. Cuando los judíos hacían discípulos a gente que no era judía por naturaleza, por genética, llamémoslo así, los hacían prosélitos y los hacían bautizarse para que se identificaran como discípulos del judaísmo. El bautismo eso es lo que implica. Implica nuestra unión con Cristo, pero de una manera simbólica también nuestra identificación con Jesús como nuestro maestro. Por eso dice, bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Esto pudiese parecer contradictorio porque la gran comisión dice en Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos podrían decir, bueno, aquí hay una contradicción.
¿Acaso Pedro no escuchó esto? ¿Por qué Pedro les dice que tienen que bautizarse en el nombre de Jesús? Y aquí los unitarios, los que creen que solo Jesús, que el Padre es Jesús y que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, que es una herejía, todos aquellos que creen eso, aquí dicen, bueno, bautícese en nombre de Jesús. No, la gente había rechazado a Jesús. Ellos se compungieron al darse cuenta que Dios había exaltado a quien ellos habían rechazado. Por esa razón le dice, bautícese en el nombre de Jesús, porque ellos habían rechazado a Jesús. Entonces no es que haya cambiado la fórmula de cómo él mandó a bautizar. De manera que ellos entendían que debían bautizarse como respuesta ante el mensaje del Evangelio con el fin de identificarse con el Señor como Mesías y como Maestro. Por eso los manda a bautizarse. Queridos, el bautismo es sinónimo de obediencia. Si nosotros pudiésemos sacar una conclusión de esto, no es vayan y bauticen. Por eso nosotros bautizamos después de un tiempo, porque el mandamiento dice, haced discípulos, bautícenlos. No dicen, bautícenlos y hagan los discípulos. Dice, hagan discípulos y bautícenlos. O sea, no debemos bautizar por mojar el cuerpo simplemente, sino que en rigor debemos bautizar a aquellos que están siendo discipulados y que están respondiendo al llamado de su maestro. Lo que vemos aquí entonces podemos entenderlo como un llamado a la obediencia, Seguir a Cristo es una gran bendición, sin duda, pero seguir a Cristo es sinónimo de unirse a Él. De hecho, el propio Señor Jesús aplicó el bautismo como haciendo alusión a su muerte. Y bautizarse implica obedecer, implica identificarse e implica pagar el precio de ser identificado con el Señor Jesucristo. El llamado es gratis, pero tiene un alto costo. Y hay muchos que no entienden eso. No entienden que seguir a Cristo es una bendición, pero es costoso. La gracia es gratis para nosotros, pero no es barata. No es barata. Fue pagada a un alto precio y ese precio lo pagó el Señor Jesucristo. Seguir a Cristo tiene un alto precio para nosotros. Él dijo que aquel que quería seguirle debía negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Eso no es algo fácil. Eso implica una cosa, y es obediencia. Muchos creen que se han arrepentido, pero no son obedientes. El arrepentimiento y la obediencia van de la mano. La obediencia. Por eso tenemos que entender que arrepentimiento y obediencia en el fondo son una sola cosa. Son dos caras de una misma moneda, que es la respuesta que las personas tienen ante el mensaje, o deben tener ante el mensaje del Evangelio. Arrepentimiento y obediencia van de la mano. Hay gente que puede manifestar una vida moral de obediencia, supuestamente, pero en el fondo, sin arrepentimiento genuino y verdadero, eso es solamente algo vistoso, es una religiosidad falsa, es una falsa espiritualidad, porque está cambiando la conducta, pero no ha cambiado su corazón. Por eso arrepentimiento y obediencia van de la mano. Van de la mano. El propio John Wesley, un gran predicador inglés, fue de misionero durante un tiempo a Estados Unidos. Fue misionero, un gran predicador de renombre a esa altura. Y estando en Estados Unidos se dio cuenta de que no había nacido de nuevo. Vuelve muy triste a Inglaterra y ahí hay un verdadero despertar en su ser y ahí comienza la segunda parte del ministerio de John Wesley, mucho más poderoso del Señor. ¿Con qué fin? Porque se dio cuenta de que no había sido regenerado, solamente había vivido moralmente correcta, de forma correcta, y aparte, como había sido criado bajo la influencia del cristianismo, había sido fiel a sus convicciones, pero él no había nacido de nuevo. O sea,
había obediencia porque él iba y predicaba. Imagínense en ese tiempo ir de un continente a otro, estamos hablando de Europa, a ir a la recién descubierta América del Norte, era todo un tema. No era fácil, eran meses de navegación. Pero nosotros vemos que él era obediente, pero no se había arrepentido. Hay gente que es obediente exteriormente, pero no se ha arrepentido. Y hay gente que se arrepiente, supuestamente, pero no es obediente. No es obediente. Y la semana pasada lo decíamos. Las personas deben entender que el llamado al evangelio es un llamado al cambio. No es un llamado a romper el status quo. Es un llamado a no ser igual, a renunciar a ti. Como mi hermano decía en su oración, que el yo y el mí quedan súper lejos de acá. Que sea tu gloria la que prime. Ese es el llamado, esa es la respuesta ante el evangelio. Apartarnos de nosotros, renunciar a nosotros. ¿Para qué? Para sujetarnos a la voluntad de Dios. Eso significa seguir a Cristo, eso significa llamarle Señor, que Él es el amo, que Él es el dueño. De manera, amados, es que debemos entender que la respuesta es una: arrepentimiento y obediencia. Puedes vivir falsamente solo con un remordimiento sin obedecer, y también puedes vivir obedeciendo por fuera y no habiéndote arrepentido. Pero todo eso queda en nada porque no es una verdadera y correcta respuesta ante el mensaje del evangelio. Arrepentimiento y obediencia. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 dijo que habían verdaderos discípulos y falsos discípulos. Él dijo: si sois verdaderamente mis discípulos, guardarán mi palabra, obedecerán mi palabra. La obediencia es consecuencia de realmente seguir a Cristo. Pero me arrepiento y obedezco. Ambas. Y eso es lo que se espera. Eso es lo que Dios espera de nuestra respuesta ante el mensaje del evangelio. Así tenemos que vivir, amados, y así tenemos que predicarle a las personas que están necesitadas de conocer a Cristo. Predicar el evangelio, esperar la respuesta y decirle: lo que tú necesitas es arrepentirte y ser obediente. Arrepentirte y ser obediente. Dios no te salva de tu condición de vida putrefacta para dejarte nuevamente ahí, pero ahora salvado. La salvación es integral. No solo Dios te salva en tu alma, sino también te salva en todas las esferas y áreas de tu vida. Dios no nos salva para que después en la eternidad estemos flotando en el cielo como angelitos tocando el arpa. Dios nos salva y regenera y restaura todas las cosas para pasar una eternidad con Él en un cielo nuevo y en una tierra nueva, físicamente, disfrutando de nuestra compañía con Dios por los siglos de los siglos. Esa es la promesa. Dios te quiere transformar porque esta naturaleza vieja, esta creación antigua, está corrompida y Él quiere transformarnos a una nueva. Por eso es que la carne y la sangre no hereda el reino de los cielos, esta carne y esta sangre, porque está corrompida y necesita una transformación que Dios va a hacer, pero a la cual se debe estar dispuesto a recibir. Amados, ¿qué haremos? ¿Cómo responderemos nosotros ante el mensaje del evangelio? Con arrepentimiento y con obediencia. ¿Qué es lo que tenemos que responderle a las personas cuando le hablemos de Cristo? Debemos decirle: tienes que arrepentirte y tienes que obedecer. No hay lo uno sin lo otro. No hay lo uno sin lo otro. El texto termina diciendo lo siguiente. Dice: porque Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que el hombre hace motivado por Dios para recibir el perdón. El perdón Dios nos lo otorgó, pero la evidencia externa de que hemos recibido realmente ese perdón es esa respuesta de nosotros de arrepentimiento y obediencia. Que el Señor nos ayude a vivir esto, que el Señor nos ayude a predicar de esta manera también, para que las personas que necesitan desesperadamente ser salvadas lleguen al conocimiento de Dios y puedan recibir plenamente este inmenso regalo de la salvación
que el Señor Jesucristo nos dio, nos otorgó por pura gracia.